Y también, ¿cierto?, podemos encontrar la presentación en el marco del ciclo de conferencias públicas del Grupo Crisis realizado el año pasado en términos de la crisis de identidad docente, la cual se encuentra presente en redes sociales y la pueden revisar. Richard Bravo, además, nos presenta hoy, ¿cierto?, la presentación con el nombre de olvidé anotarlo. Bueno, del feminismo al queerness, algunas claves teóricas y políticas para la disidencia sexual, así que recibamos por favor un aplauso a quien tengo además el gusto de llamar amigo, así que Richard Bravo, permiso. Buenos días. En primer lugar quisiera agradecer la invitación que me hicieron los organizadores y las organizadoras de esta actividad. Lamentablemente voy a leer, lo siento por ustedes, pero el texto que voy a presentar fundamentalmente responde a una revisión teórica sobre el feminismo y la disidencia sexual. Entonces me pareció mucho más apropiado que tal vez hacer una presentación. Trataré de ir lo más lento posible. La conferencia, como dijo Rodrigo, se titula De feminismo al queerness, algunas implicancias teóricas y políticas para la disidencia sexual. En primer lugar voy a comenzar formulando una pregunta, responderé obviamente o intentaré responder. Es la primera parte de mi texto, que dice ¿quién habla en este texto y desde dónde habla? Cuando se me propuso la idea de exponer algunos elementos que pudieran situar el lugar de la disidencia sexual, una de las primeras inquietudes que me surgió fue la de tratar de establecer cuál iba a ser mi propia posición de sujeto al interior del presente texto y del discurso que iba a pronunciar. Situación paradójica esta, en la que, extrañamente, busco hacerme parte de al menos 3 saberes marginales: feminismo, género y queerness, en un espacio legitimado por el orden institucional, el Centro Cultural Paz, y con un texto que tiene el sentido de un encargo, de un a priori, de una programación institucional que de cierto modo ya puede encapsular el sentido desestabilizador de lo que aquí eventualmente pudiera decirse. En este sentido pensé que tanto las voces presentes como ausentes en mi propio texto solo podrían asemejarse a una mirada por la ventanilla del tren, es decir, a un atisbo sugerente pero a la vez provisorio que estas temáticas asumen en la medida que yo también me asumo como una parte, como un sujeto, y por otra como un sujeto que habla de su propio cuerpo, su biografía, su identidad sexual, sus aciertos, sus cegueras, sus apuestas. Esto último puede parecer solo un atiborramiento de posiciones que no es de menor valía epistemológicamente, pues asumo que no hablo desde el supuesto de la autoconciencia de la humanidad, y esto ya constituye por sí mismo un gesto político y desestabilizador. Se supone que debiese hacerlo desde la objetividad y la neutralidad, como se supone que la academia habla. Dados los supuestos anteriores, lo que intentaré aquí es trazar un recorrido sobre ciertos textos y algunas prácticas político-discursivas que nos permitan examinar e interpretar los encuentros y desencuentros que se han venido dando entre los diversos feminismos, preferiría hablar en plural, y la entrada en escena de nuevos modos de concebir la teoría y la práctica sexual, para luego, desde ahí, provocar posibles resignificaciones en esta escena política y social signada por el predominio de los neoliberalismos y de los neoconservadurismos. Mi primer punto de partida, el feminismo de la Ilustración. Quisiera comenzar esta intervención trazando el significado de un interrogante que nos ayuda a establecer un punto de partida
al menos que sea provisorio, para el desarrollo de esta reflexión. ¿Cuál es el comienzo del feminismo como filosofía política? La respuesta puede parecer tremendamente simple y tal vez por todos ya conocida. El siglo XVIII, el periodo de la Ilustración, el proyecto moderno. No se podría pasar por alto tal consideración, especialmente si estimamos que las ideas que ahí encontramos aún forman parte de lo que se ha constituido en nuestra verdad y que hoy por hoy nos ubican en un debate que tocaré solo de manera tangencial. El debate modernidad-posmodernidad. En efecto, con trabajos como los de Christian de Pizan, Poulain de la Barre, Marie Wollstonecraft, Olympe de Gouges, entre otros, ponen de relieve en este periodo las tensiones existentes entre la Ilustración sobre la igualdad de los sexos. Sobre este contexto, el de la modernidad, va a ir surgiendo paulatinamente un discurso crítico que se vale de las categorías universales de la Ilustración para poner de manifiesto la deprivación de bienes y derechos de las mujeres respecto de las primeras declaraciones universales de derechos. En otras palabras, este feminismo de la igualdad se fragua en el debate sobre las insuficiencias del contrato social de estilo rusoniano. Este modelo político sirvió para acentuar una dicotomía ya anterior en los usos del lenguaje y en los significados de la ciudadanía. Me estoy refiriendo a aquella que ubica a los varones en el espacio público y a las mujeres en el espacio privado, lo que se conoció como la derrota histórica de las mujeres. Como bien afirma la filósofa española Celia Amorós, esta dicotomía se valió de la categoría de lo privado en su sentido griego y no ilustrado. En la tradición griega, lo privado viene a ser sinónimo de negación de bienes y derechos, lo que los griegos llamaban el oikos, el hogar. En cambio, el sentido privado de la modernidad hace alusión al espacio de libertad que se sigue dando entre iguales. Bajo esta polémica, resulta de gran interés la reflexión de Marie Wollstonecraft, que al tiempo que inaugura la crítica de la subordinación femenina, pone en entredicho las ideas de rasgos, conductas y temperamentos inherentes a una condición femenina de carácter universal, al postular que ello más bien obedece a una falta de recursos y libertad. El desplazamiento feminista, un segundo feminismo. En pleno siglo XX, estos impulsos críticos van a ser fundamentales para la transformación de la tarea feminista. Si bien esta no renuncia a su sentido reivindicativo, pasa a ocuparse fundamentalmente de la elaboración teórica. Estas nuevas aportaciones se pueden sintetizar en la conocida, y por qué no decirlo, manida expresión de Simone de Beauvoir: no se nace mujer, se llega a ser. En cierto modo, Beauvoir inaugura un segundo momento en el desarrollo de la teoría y de las prácticas feministas, el que se moviliza desde las luchas propias de las organizaciones políticas a la reivindicación de una lucha autónoma, no supeditada a principios partidarios. Me parece que esta transformación opera un doble desplazamiento. Por una parte, el análisis teórico se detiene en el examen de la investigación psicosocial de las propias mujeres, y por otra, el discurso pasa a centrarse en el lugar que ocupa el cuerpo sexuado de las mujeres y las inscripciones culturales que lo atraviesan y encarcelan. Es lo que conocemos como el feminismo de la segunda ola. Este feminismo, de modo especial el de origen sajón, viene a ser en términos teóricos tremendamente significativo y desestabilizador al incorporar al análisis categorías como la de patriarcado y de género, que hasta el día de hoy recorren todo el trabajo intelectual de las distintas posiciones feministas. Precisamente, el lema utilizado por Kate Millett, el de que lo personal es político, da cuenta de este nuevo impulso del feminismo. Por ello me detendré, tal como lo señalé ya al comienzo, en las aportaciones de la categoría género como núcleo articulador de las distintas perspectivas que asume el feminismo y la teoría posfeministas, entre ellas el queerness. Tercer punto, la disrupción del género.
Más allá de ciertas diferencias conceptuales, dadas especialmente por los cortes y recortes disciplinarios y por los usos políticos de la categoría, parece haber un acuerdo en que el género vino a establecer que las identidades de cada sexo no obedecen a una determinación anatómico-fisiológica, sino que son fruto de un largo proceso en el que se entrecruzan elementos culturales, sociales, políticos, religiosos, económicos, etc., que expresan ciertas posiciones de poder al interior de la sociedad. La categoría género viene a representar entonces una perspectiva que rompe con las concepciones universalistas de una esencia masculina y femenina, al asumir una postura que complejiza el objeto de estudio con el fin de abrirse a la diversidad de hechos que determinan las construcciones genéricas, incorporando variables de tipo étnico, culturales, generacionales, históricas, políticas, en fin. De esta manera, y centrándose en las experiencias concretas de las mujeres en diversas culturas, académicas y teóricas feministas comenzaron a preguntarse por el modo de alterar dichas categorías, para girar desde una mirada centrada en el punto de vista de los hombres a una mirada centrada en el punto de vista de las mujeres. En otras palabras, el género como categoría analítica proporcionó una base fundamental para cuestionar el determinismo biológico al discernir entre la anatomía de los cuerpos y los roles socialmente construidos para ellos. Esta nueva acepción va a permitir que la investigación se sitúe en un campo de estudio más amplio, reconociendo la existencia de variadas y distintas maneras de relacionarse entre lo femenino y lo masculino. En este sentido, y según lo sostiene Gabriela Castellanos, quien sigue en esto a la teórica Joan Scott, el concepto de géneros, comilla, refuerza las potenciales de nuevos campos de estudio, entre los cuales encontramos la historia de las mujeres, los estudios de la literatura femenina y la investigación sociológica o histórica de aspectos privados de la vida. Cierro comillas. El hilo conductor que adquirió la categoría género, como bien lo dice Marta Lamas, fue la desnaturalización del humano, en tanto permitía comprender el destino que hombres y mujeres comparten como seres encasillados en determinados modelos. La misma Lamas señala que un objetivo transformador que ha perseguido la utilización de la categoría género ha consistido en tensionar aquellos supuestos teóricos que han naturalizado la sexualidad. En este contexto, la teórica Judith Butler efectúa una tremenda crítica a los usos de la categoría género al reconceptualizarlo como performance. Ella argumenta que el género es algo que se hace, que se adopta como un estilo corporal. Se interroga a la vez si la naturalidad de los géneros se produce por medio de actos culturales que producen reacciones en el cuerpo. De este modo, Butler evidencia la limitación del marco binario sobre el que se ha construido la categoría género. En este sentido, resulta interesante, ¿no es cierto?, que si bien la categoría género había hecho valiosos aportes para tratar la desnaturalización del cuerpo, por otra parte el género no logró escapar a una categoría dicotómica de lo masculino y lo femenino. En este sentido, Butler afirma que, cito, cuando se concibe el cuerpo como un locus cultural de significados de género, deja de estar claro qué aspectos de este cuerpo son naturales o cuáles carecen de impronta cultural. Desde luego, ¿cómo vamos a encontrar el cuerpo que preexiste a su interpretación cultural? Si el género es la corporización de la elección y la inculturación de lo corpóreo, ¿qué le queda entonces a la naturaleza y qué se ha convertido en sexo? Hasta ahí esa cita. El alcance crítico de Butler no es menor, especialmente si consideramos que, si por una parte el género desnaturalizó a las mujeres, por otra parte produjo una visión funcionalista que ignoró a las identidades no heterosexuales que desafían al género, entendido este como configuración cultural, sobre la base de las diferencias sexuales naturales o la heterosexualidad obligatoria, como afirmaría Adrienne Rich. El trabajo de Butler radica en la inteligente deconstrucción del género, que va a permitir establecer las dos líneas de argumentación sobre las cuales el feminismo ha construido las interpretaciones sobre el conflicto de la relación entre sexo,
género, identidad y diferencia sexual. Una de esas corrientes sostiene que la diferencia sexual radica en la especificidad de las mujeres en virtud de su ser sexual y su función maternal. Dicho de otro modo, la biología se piensa como un dato material sobre el cual se establece una simbolización que deriva en descripciones de lo propio de las mujeres y los hombres. Sin embargo, esta línea no toma en cuenta la forma en que el dato biológico es simbolizado en el inconsciente. La otra línea, infundida por el psicoanálisis lacaniano, considera que la determinación sexual está en el inconsciente y plantea que la diferencia sexual implica no solo anatomías distintas, sino subjetividades vinculadas a un proceso imaginario. El sexo se asume en el inconsciente independientemente de la anatomía. Esta posición, adoptada por Butler, que considera el género como una parodia y cuya mejor expresión sería el travestismo, en la medida que subvierte las naturalizaciones entre el sexo y el género y orientación sexual, borra las espesuras entre macho y hembra, entre masculino y femenino, entre identidad y opción sexual. Quisiera destacar en este sentido el análisis que hace Vygotsky de la parodia de las yeguas del Apocalipsis en las dos Fridas, en la medida que las yeguas incorporan al cuadro original de Frida Kahlo una parodia carnavalesca del binarismo genérico. Las yeguas, al vestirse de Frida, atraviesan con su gesto las jerarquías genéricas. Visto de este modo, el travestismo abre campos insospechados para preguntarse por el modo en cómo han sido inscritas, representadas y normadas la feminidad y la masculinidad. En esta línea de reflexión, los trabajos de teóricos como los de Martha Lamas, Adrienne Rich, Jay Rubin, Michel Foucault y Pierre Bourdieu, entre otros, permiten interrogarnos sobre la legitimidad de la heterosexualidad, sobre su invención y sobre los discursos que la construyeron e instalaron como norma. El propio Bourdieu, por ejemplo, destaca la violencia simbólica como un mecanismo opresor sumamente eficaz por la introyección que las personas hacemos del género y de la heterosexualidad mediante el contrañimiento del cuerpo. Para Bourdieu, el cuerpo, en tanto artefacto material y simbólico de una cultura, experimenta sensaciones, placeres y dolores de acuerdo a las prácticas psicolegales y coercitivas de una sociedad. Bourdieu nos habla de un cuerpo que piensa y que siente. Por otra parte, al superarse las instalaciones del marco binario sostenido sobre la heterosexualidad obligatoria, el feminismo encuentra una veta para establecer algunas relaciones entre los universales sexos genéricos y aquellas diferencias y subjetividades que confrontan los márgenes de las políticas sexuales institucionales e institucionalizantes. Con ello, me estoy refiriendo a identidades sexuales que desde el objeto despliegan un potencial subversivo, tanto a nivel teórico como de praxis, que entrelazan distintas formas de confrontación y conflicto contra las maneras de distinción jerarquizante en la dinámica sociocultural de la sexualización de los cuerpos, los deseos, los actos, las relaciones sociales. Desde ella surge una crítica a una dimensión de la vida considerada como íntima y que se resiste a develar su conformación sociohistórica, es decir, sus modos simbólicos, sociales, culturales y estéticos presentes en los procesos de sexualización. En este contexto es que se hace necesario un intento de pensar desde otras categorías, tal vez desde el queerness. Cuarto punto, la producción del queerness. Si tratamos de establecer el comienzo de una verdad construida, en el caso de lo queer, tendríamos que ir al trabajo de la teórica lésbica francesa Monique Wittig. Wittig subvierte la tradición del feminismo heterocentrado y acuña la expresión que la hará famosa: las lesbianas no somos mujeres. Dado que, en una sociedad androcéntrica y patriarcal, las mujeres solo serían mujeres en tanto entablan relaciones de práctica de esclavitud con los hombres heterosexuales. En efecto, las lesbianas no serían mujeres en tanto rechazan ese vínculo. Wittig muestra que la mujer es una categoría política que surge en el marco de un discurso heterocentrado.
Su producción intelectual servirá para teorizar y confrontar una forma distinta de entender las identidades sexuales. Precisamente, lo queer viene a ser una respuesta, una reacción de ciertos grupos gay, lésbicos, transexuales y transgénero ante el statu quo que había asumido una posición conservadora en la década de los 90, especialmente en Estados Unidos. Ante esta situación, homo y bisexuales, sados, seropositivos, transexuales, comenzaron a reunirse, a reflexionar sobre la lucha, la identidad y la diversidad. De ahí surgió precisamente el queer. La producción del queerness tomó ideas de Monique Wittig, Michel Foucault, Judith Butler, Donna Haraway y Teresa de Lauretis, que venían cuestionando diversos aspectos de la teoría feminista y de los estudios de género. En su sentido original, queer significa raro, y en inglés se usaba como un insulto contra aquellos que estaban relegados a los márgenes de la sexualidad dominante. Sin embargo, el término ha sido reapropiado por quienes recibían ese insulto. De este modo, quienes eran objeto de discurso, los otros, de la sexualidad normal y normalizada, se convierten en productores de discursos sobre su propia sexualidad. Pasan a ser sujetos hablantes y dejan de ser sujetos hablados por otros. Sin duda, uno de los valores más importantes del término es que no se comprende a sí mismo como fijo, como un dato dado. En ese camino, lo queer entra igualmente en el debate sobre la conformación de las identidades no solo sexuales, sino también culturales. Para lo queer, la identidad es un continuo. En el ámbito de lo sexual, el queerness sostiene que tanto el género como el sexo son una construcción, un planteamiento que está en permanente contrastación. En el campo teórico, la teoría queer viene a ser una categoría que nos permitirá poner absolutamente todo el saber sexológico en cuestionamiento. Nos ayuda a pensar que respecto del sexo no hay verdades de ningún tipo y a postular el descentramiento del sujeto, la verdad ontológica de sí mismo. Lo queer es un constante transitar por bardas, calles y veredas. Por eso, en la teoría queer no existen conductas sexuales que tengan más valor que otras. Al respecto, la posición de Alexander Doty puede ser ilustrativa. Para él, el queerness es algo diferente de la integración gay, lesbiana y bisexual. Identificarse como un queer significa ser políticamente radical y explícito. Ser queer es rechazar los intentos de contener a la gente por medio de etiquetas y por consiguiente lo queer está siendo como una categoría inclusiva, no exclusiva a diferencias de heterosexista, gay, lesbiana o bisexual. Resulta evidente que al interior del espacio académico no existe actualmente una comunidad de intereses, sino serias diferencias de criterios respecto de la forma de entender el feminismo, los estudios de las mujeres o los estudios de género. Ello acusa una crítica frontal más allá de sus aportes a estas posiciones discursivas y sugiere, además, la necesidad, tanto teórica como política, de cuestionarse sus cegueras. De manera más controvertida, el queerness viene a visualizar las relaciones que se entrecruzan entre poder y saber, entre la construcción del campo social y su rol determinante sobre el mercado de trabajo, la influencia del sistema normativo de la sexualidad y los contextos académicos y políticos que finalmente son contextos ideológicos. Resulta evidente, por lo mismo, que la forma de producción del conocimiento sobre las identidades sexuales requiere una profunda reflexión, especialmente al interior de las ciencias sociales, ya que si bien éstas favorecieron un aporte fundamental a la teoría y al movimiento feminista, en la actualidad son las que se encuentran más seriamente comprometidas con las tecnologías sexuales de normalización, que han vaciado absolutamente las teorías problematizadoras de contenidos transformadores al convertirlas en una especie de colchón social que inhibe las diversas prácticas de la diferencia en lo cultural y en la sexual, en la transformación y descentramiento del poder político. Al respecto, habría que tener presente que el Estado neoliberal, en tiempos de democratización, se ha apropiado del discurso de género integrándolo a planes, programas y proyectos,
trayendo consigo la institucionalización del movimiento feminista. Por otra parte, la predominancia de posiciones pactadas consensualmente en la utilización del género y que convierten a la heterosexualidad en la única variable explicativa de una multiplicidad que enfrentamos los seres humanos, puede convertir al género, si es que no lo ha hecho ya, en otro metarrelato totalizante y totalizador que sigue exigiendo la mediación de los intereses de participación, donde las identidades y las diferencias solo sirven para corroborar el discurso dominante a través del cual la nación, la dulce patria y el romance familiar heterosexual generan su propia autorrepresentación. Quisiera destacar acá el famoso Simón Bolívar de Dávila, que precisamente da cuenta, en un gesto provocativo, en un héroe nacional, de las sexualidades marginales como los homosexuales y los travestis, incluidos del relato nacional y de la dulce patria. En efecto, si en lugar de las nuevas subjetividades sexuales se produce en el entrecruzamiento de contextos cambiantes, en términos políticos debemos tener presente la contingencia y antagonismo, en tanto nuestras categorías sexuales son siempre precarias y arbitrarias. En una era donde todos somos agentes de la globalización, tendríamos que formularnos algunos de los siguientes interrogantes. ¿Qué mecanismo podemos buscar para la expansión de las identidades sexuales diferenciadas como una fuerza ética de la misma sociedad? ¿Cuál es el valor crítico de las diferencias sexuales? ¿Bastará con celebrar las diversidades identitarias sin reparar en las relaciones de dominio que llevan a la posición conformista de que todo es intercambiable? Interrogantes como estas se encuentran más allá de la tensionalidad teórico-discursiva provisionalmente instalada en este texto, y por lo tanto no nos es posible responder a todas ellas. Para eso se requeriría plantear un análisis más complejo de los modos de hegemonía y lucha cultural. Aún así, me atrevo a formular que toda reflexión sobre los procesos simultáneos y divergentes de construcción, desarme y recodificación de las identidades sexuales permite recrear la escena política, producir nuevos significados y la reinstrumentalización de la acción colectiva, superando de esa forma la mera fragmentación celebrada por el mercado y los circuitos de distribución y consumo cultural. Una participación real de las identidades no hegemónicas necesariamente requiere estar acompañado de procesos de equidad y libertad sociocultural, un reconocimiento del conjunto de la sociedad del derecho a ser diferente. Diferencia que cuestiona en sus bases el proyecto homoemancipatorio de la modernidad, pues solamente a través de la reinterpretación creadora de las herencias culturales se puede proyectar una emancipación otra. Reinterpretación y deconstrucción que se encuentran más allá de los modelizadores culturales que permiten o no hablar de algo, que señalan la forma correcta de hacerlo o delimitan los consensos al lugar vacío de los universales de tipo sexual. Creo que si efectivamente los sujetos en rebeldía liberan puntos de fuga y presionan contra los lineamientos monocordes de la política y lo político, centrados en la sobredeterminación metafísica, metalingüística y metarepresentacional del logo sexual moderno. Quizás así la sociedad podrá abrirse a la heterodoxia de trazados para romper el civismo de los aparatos, centros e instituciones de poder. Lo queer y otros movimientos y teorías de diferentes signos resultan necesarios para señalar itinerarios políticos en permanente deconstrucción, donde los consensos sean el reconocimiento de las diferencias en el contexto del enfrentamiento con el poder. Como lo dice Foucault, toda categoría que nos sirva para la lucha está también llamada a derrotarse a sí misma, antes, como ya lo ha hecho el género, que se convierta en una verdad monolítica. Esto último, y de esta manera concluyo, también nos recuerda la sentencia de Gianfranco: marquemos diferencias, pero también crucemos fronteras. Gracias.